Cada día lo que sucede con el tema de la violencia, la delincuencia, y una delincuencia y una violencia que no conocíamos, que tiene que ver con los homicidios, secuestros, algo que se daba muy esporádicamente en Chile, y la verdad es que lo estamos viendo incluso en nuestras calles, a plena luz del día. Sí, yo creo que es sumamente importante empezar a hablar firme del tema de la violencia. En mi caso, cuando fui subsecretaria, lo empecé a plantear, porque no sé si se acuerda Titi, que empezaron a subir la percepción de inseguridad, a caer los delitos. Entonces no se explicaba esto. Y finalmente era porque estábamos frente a una situación de violencia muy grande en la forma en que se cometían los delitos. Es decir, estamos viendo, por ejemplo, cómo se utiliza arma de fuego en delitos que antes no se utilizaban o se utilizaba mucho menos, que las bandas están operando, y también estamos viendo delitos que tampoco son comunes, como el ejemplo que usted ponía en el fondo de la situación de Tarapacá y de la persona que fue secuestrada, ¿cierto? Secuestrada, asesinada, su familia extorsionada. Claro, ese es el concepto del delito de secuestro, que nosotros, la verdad es que en Chile teníamos casos muy aislados, en situaciones muy especiales, y efectivamente aquí estamos viendo la situación completa, cuando se solicita el dinero a cambio y finalmente cuando la persona fue asesinada, lo que es brutal, es terrible, y de lo que no estábamos acostumbrados, como también, insisto, a este alto poder de fuego que estamos viendo en las bandas, la agresión con la que están operando, la violencia, y eso es lo que, insisto, ha aumentado muchísimo con justa razón, la percepción de inseguridad. Y creo que aquí hay un tema incluso un poco más profundo. Vemos violencia de distintas maneras en distintos ámbitos de la vida. Y creo que eso es sumamente complejo, que se han ido cruzando límites, y que la verdad es que el Estado en esto tiene que tomar una postura muy firme. Y cuando me refiero al Estado, lo digo literal, creo que esto tiene que ver con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial. Hay que recuperar la legitimidad de las instituciones, eso es clave. Porque hoy día vemos también cómo existe, lamentablemente, una sensación de no me importa que me controlen, o sea, en el fondo vemos incluso en la normativa del tránsito, el incumplimiento de la normativa del tránsito, en fin, existe una situación en que se requiere mayor firmeza por parte de la autoridad, y también por parte de las personas mayor empatía. Sí, hay un tema ahí de pérdida de autoridad, ¿no? De respeto a la institucionalidad que afecta, y lo conversábamos ayer con David Rusowski, que bueno, que es experto en temas de seguridad, cómo también afecta la imagen de nuestras calles, las incivilidades. Bueno, todo va construyendo también una realidad de poco respeto a la institucionalidad. Pero hablando también de lo que pasa con el tema de la violencia y la delincuencia en nuestro país, cómo ha ido, no sé si cambiando, pero sí poniéndose mucho más violenta, valga la redundancia. Sí, son 25 homicidios ya los que van en este año. Una cifra que no es que prenda luces de alerta, o sea, hay que hacer algo concretamente. ¿Qué se puede hacer? Ahora, atacar. Quiero comentarte algo. Sí. Es la misma cifra que el año pasado a esta fecha. Lo que estamos viendo es cuando uno desglosa la cifra, cuántos corresponden a tipos de delitos y qué tipo de delitos. O sea, ¿qué estamos viendo hoy día? Hoy día vimos un asesinato o un homicidio en la playa a plena luz del día. Vemos ajustes de cuentas, vemos mucha arma de fuego en los homicidios, vemos la situación del secuestro que termina con homicidio. En el fondo estamos viendo nuevamente un tipo de delito que no muchas veces los homicidios se dan en contexto incluso de riña, o a veces hablábamos del robo que terminaba en homicidio. Hoy día estamos hablando de homicidio con arma de fuego, a plena luz del día. Planificado. Exactamente. Porque antes se hablaba mucho del cuasi delito de homicidio, que básicamente era como una suerte de ser algo fortuito, ¿no? Involuntario, pero ahora culpable, claro. Pero ahora estamos hablando de premeditación, de planificación. Eso es ya homicidio calificado. Exacto. Pero lo que veíamos antes, claro, efectivamente era homicidio.
¿cierto? Pero lo que estamos viendo es cómo va cambiando el delito y el delito en general, no solamente el homicidio. En el robo con violencia vemos, o sea, tuvimos el homicidio, que fue además un robo con violencia, de que fue frustrado, ni siquiera fue frustrado, no lo cometieron, de una niña como Tamara, en que los delincuentes trataron de robar, no les resultó, al final no se llevaron nada porque Camila, la mamá de ella, dijo por favor déjeme sacar a mi hija y la mataron a sangre fría. No, una brutalidad y lo peor de todo que da la sensación de que uno se estuviera como acostumbrando a esto. Y mi pregunta apuntaba para allá, Catherine Martorell, ex subsecretaria de Prevención del Delito. ¿Qué se hace? ¿Hay tiempo de reaccionar? ¿Llegamos tarde? Me acuerdo perfectamente el eslogan del presidente Sebastián Piñera en su primera campaña, delincuentes se les acabó la fiesta, pero esto ya está prácticamente desatado. Desde republicanos dicen esto es un tsunami también y piden un comité de emergencia. ¿Por dónde pasa la solución? Bueno, yo creo que muchas veces en nuestro país, y nos ocurrió con el tsunami, vamos esperando a que las cosas exploten. Y lamentablemente políticas como esta, que son de control de la delincuencia, tienen primero un área preventiva que es muy importante, que es llegar al origen del delito, pero esas políticas públicas son de larga data. La Subsecretaría de Prevención del Delito tiene 10 años de existencia. O sea, es una subsecretaría muy nueva. Por lo tanto, todas las políticas profundas de entrar a los barrios tienen un trabajo de larga data y el Estado hace poco decidió invertir en el fondo en una verdadera solución, que es prevenir. Pero también tenemos situaciones en que hoy día, de hecho, espero sea un día de una muy buena noticia para Chile y que se apruebe por fin la Ley de Control de Armas. Ley que se presentó por primera vez en el 2008, no avanzó, pasaron 10 años, en 2018 se hizo un acuerdo transversal con alcaldes, exministros, exsubsecretarios, parlamentarios, todos los colores políticos, y se presenta un nuevo proyecto de ley. Y estamos a 2022 y hoy día recién podría aprobarse. Y son normativas básicas. O sea, y se aprueba bajo un contexto de presión. Absoluta. Pero presión nuevamente porque vemos cómo estamos frente a una delincuencia que ha aumentado el poder de fuego y con distintas organizaciones criminales que hoy día para todas sus operaciones utilizan armas de fuego. Entonces esperamos y nos demoramos. Y nos demoramos como Estado y yo creo que eso es algo, yo lo decía como subsecretaria, no es algo que lo esté diciendo hoy día. Se le puso muchas urgencias a ese proyecto de ley, era un acuerdo. Entonces, finalmente yo espero que hoy día realmente podamos decir que tenemos una nueva normativa en la Ley de Control de Armas que incorpore el ADN balístico, que entregue a la TDI también la posibilidad de fiscalizar, que las personas sean responsables de sus armas, que se acaben las armas a fogueo si no tiene ningún sentido. Y esas se convierten en armas después de 9 milímetros. Entonces, Catherine, usted ayer decía en una entrevista con Chilevisión Independiente de si le dicen que responsabilidad puede tener usted como ex subsecretaria, porque a mí ese tema no me interesa. ¿Usted insiste en una frase que dijo que la violencia está desatada? Yo creo que el no decirlo o desconocerlo es querer tapar el sol con el dedo. Yo creo que hace años que estamos viendo un aumento de la violencia y no solamente violencia desde la perspectiva delictual, que eso es lo que también me parece complejo, lo digo desde la perspectiva social y creo que también esto se agudizó después de el estallido social y después de haber vivido una pandemia que por cierto que genera efectos negativos en la vida de las personas y que eso también puede aumentar la violencia urbana, pero creo que es muy importante no solo avanzar en todas las normativas que nos ayuden a controlar los delitos, el uso de fuego, el narcotráfico, sino también en cosas que son más profundas como recuperar el respeto a la autoridad, recuperar la convivencia entre personas. O sea, hoy día vemos muchos de los homicidios que hemos visto este tiempo son incluso entre comerciantes. Sí, claro. Bueno, el otro día entiendo que lo de Viña del Mar, ¿no? Terminó también entre comerciantes ambulantes, o sea, en la disputa del espacio del territorio, uno saca una pistola y le dispara al otro.
es brutal. Bueno, el tema del control de armas debería aprobarse hoy, después, como usted decía, de años de tramitación. ¿Qué otros proyectos quizás en el Congreso se han entrampado, quizás por una discusión ideológica? Y la llevo a esa materia porque el otro día un grupo de alcaldes de oposición fueron hasta La Moneda, ¿no?, a reclamarle y a interpelar al Ejecutivo por el tema de la delincuencia. Es resorte del gobierno, de los alcaldes. ¿Qué le pareció esa interpelación encabezada también por la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler? Bueno, a mí me parece que esta primero es una discusión que a la ciudadanía le importa poco, porque a la ciudadanía lo que le preocupa primero es que exista seguridad y que cuando las personas son víctimas de un delito, o sea, primero que ojalá no ocurra, y segundo, que cuando ocurre exista de parte de las instituciones del Estado un actuar armónico y coordinado. Todas las instituciones tienen responsabilidad, pero lo importante es que esa responsabilidad se entienda como un todo para el ciudadano. Es decir, los municipios tienen responsabilidad preventiva. Por ejemplo, el comercio ilegal. Son los municipios los que tienen a cargo esa fiscalización y también la entrega de los permisos. Las incivilidades también. El tema sí, es que se lo pregunto porque da la sensación como ciudadano, y de hecho ayer varios lo decían en Twitter, que aquí las autoridades se pasan un poco la pelota, ¿no? ¿A quién le corresponde el resolver un asunto tan grave como lo que estamos viviendo en materia de seguridad y de violencia? Al Estado en su conjunto. Y eso es sumamente clave comprenderlo, porque, insisto, la ciudadanía no... Hoy día pasa algo, y es que una persona, por ejemplo, cuando es víctima de un delito, el primero en llegar casi siempre, en el 95% de los casos, es Carabinero. Llega Carabinero, después envía esto a la Fiscalía. La Fiscalía puede decidir que sea la PDI la que investiga. Entonces, finalmente, ese ciudadano vuelve a Carabineros. Cuando llega a Carabineros le dicen, nosotros ya hicimos la detención y esto ya lo tiene el Ministerio Público. Entonces va al Ministerio Público. El Ministerio Público le dice, no, pero si la investigación la pide la PDI, vaya a la PDI. Eso es una forma de revictimización. Es muy importante que el Estado actúe en su conjunto. Y las políticas preventivas de delito son corresponsabilidad del Estado con los municipios. Entonces, es muy importante el trabajo conjunto y también la responsabilidad de todos. O sea, a mí me parece que hoy día la ciudadanía no quiere que se manden cartas ni que se cobren cuentas, sino más bien quiere que se haga un trabajo coordinado y que se actúe, que es lo que entiendo que se ha estado haciendo. Ahora, hay un mecanismo muy importante que es el STOP, que hoy día es una ley, porque muchas veces la voluntad no es suficiente para coordinar a todas las instituciones. El STOP lo hace, el Sistema Táctico de Operación Policial, y creo que ahí la presencia de los alcaldes es muy importante. Bueno, vamos a quedarnos siempre pendientes de este tema. La verdad es que nos gustaría hablar un tema mucho más feliz con usted, ex subsecretaria.